Hacemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, junto con este pueblo, Señor, que sabe alabarte, que sabe adorarte, decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a tomar nuestras Biblias. Abrámosla en Mateo capítulo número 24. Mateo 24 habla sobre eventos proféticos, eventos por venir, que el Señor Jesucristo o el Señor Jesús les transmite a sus discípulos. Y entonces vamos a ver en el versículo número 2. Dice la palabra de la siguiente manera, busquemos ahí por favor. Mas respondiendo él, se refiere a Jesús, les dijo: ¿Ven o veis todo esto? En verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén y amén. El Señor, hermano, está tratando de explicarles, porque los discípulos tenían una gran curiosidad por saber qué señales habrían antes del final del sistema. ¿Qué señales iban a haber antes de la segunda venida del Señor? Y entonces el Señor está tratando de describirles los eventos que ocurrirán antes del arrebatamiento, antes de la segunda venida. Y entonces nosotros no esperamos la segunda venida como cristianos. Nosotros esperamos el arrebatamiento. ¡Aleluya! Porque en la segunda venida es una venida donde van a haber juicios sobre la humanidad, sobre la tierra, y nosotros no estamos esperando eso. La segunda venida del Señor Jesucristo se refiere también a un levantamiento, a lo que hemos conocido a través de maestros, de mentores, de gente que ha hablado sobre del evento del arrebatamiento. Es, hermano, de un encuentro del pueblo de Dios con el Señor en los aires. A eso es lo que le llama el arrebatamiento. Enseguida vendrán grandes juicios sobre la tierra. Los discípulos estaban interesados, como hoy seguimos interesados, hermanos, sobre esto, porque mucha gente dice: no, ya no trabajemos, ya no hagamos esto, ya no hagamos lo otro, porque ya es el último tiempo. Pero entre un periodo y otro hay mucho que platicar. Por eso dice el Señor en el versículo 2 de Mateo 24, dice: mas respondiendo él, hermano, les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Se está refiriendo al templo, porque el templo era un templo suntuoso, como ya hablamos el día anterior, y ellos querían impresionarle al Señor con mostrarle esta maravilla que consistía en el templo, mas sin embargo él aprovecha esto para decir: ¿ven ustedes todo esto? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La gloria de aquel templo, hermano, quedó eclipsada. Usted sabe que un eclipse, hermano, es aquello que se da cuando hay una intervención de un astro que se pone delante del sol, y entonces ya no nos
la luz del sol ya no nos da a nosotros, sino que por un tiempecito hay obscuridad. Aquí está hablando el Señor y le dijo: ven ustedes todo esto, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La gloria, ellos le habían enseñado el templo. El templo, como ya dijimos, era suntuoso, era algo maravilloso en aquel tiempo, mas sin embargo el Señor les advierte: ven ustedes todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La tierra no va a mejorar, ya no hay mejora. Cada día que pasa se van acercando, hermano, los últimos tiempos que está profetizado a través de la palabra. Por lo tanto, no vienen días mejores. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, porque los días que vienen serán días extremadamente difíciles. El Señor está profetizando de eventos apocalípticos que se van a dar, y dentro de ellos entonces el Señor está explicando que acerca, porque ellos tratan de impresionarle con el templo, y el Señor se los acepta y les dice que esta gloria será eclipsada. Esta gloria, hermano, iba a ser eclipsada porque había una gloria más grande que el templo, y esa gloria iba a ser eclipsada por la presencia maravillosa del Señor Jesucristo. Eso es algo, porque lo que ha hecho Jesucristo y lo que sigue haciendo Cristo Jesús no lo puede hacer ningún hombre, hermano. Que los hombres querramos aprovecharnos, hermano, de lo que hace Cristo, eso es otra cosa. Y si usted y yo nos dejamos engañar por los argumentos que muchas veces los hombres aplican, eso ya es una responsabilidad personal. ¿Por qué personal? Porque el Señor nos ha dado algo maravilloso para que no seamos engañados, y eso es la palabra bendita del Señor. Por eso la Biblia dice que la palabra profética es la palabra más segura. La Biblia está llena de eventos, hermano. Cuando usted toma la Biblia, vemos de cosas tremendas que ya pasaron. Por ejemplo, como esto: había un templo, ahí estamos viendo en la palabra, un templo que era una de las maravillas del mundo. El pueblo, hermano, llegaban de otros lugares a ver aquel templo tan suntuoso, pero había algo más grande que ese templo, que no se puede ver con ojos humanos, sino que se tiene que ver con ojos espirituales. Y ese templo que estaba a la par del templo físico se llama Jesús, se llamaba Jesús. Él era el templo, hermano, y entonces está hablando. Por eso nuestro evangelio se sale de lo común. Este evangelio no es común. Para que usted esté en este evangelio, ni siquiera tiene que ir a un seminario bíblico, porque este evangelio es revelado. La palabra dice que no es del que quiere, que no es del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y es por eso, alabado sea el nombre de Dios. Por ejemplo, el regalo de Dios. Dice que cuando Cristo, hermano, ascendió a los cielos, vino la presencia del Espíritu Santo. Cuando se arregló la situación, porque Judas hasta este momento, hermano, se suicidó, se mató. Y entonces quedaron 11. La Biblia y el Evangelio habla también a través de los números, y 11 es un número de desorden.
Y la presencia del Espíritu Santo no podía descender porque había 11 discípulos. O, para identificarlos mejor, llamémosles apóstoles, porque uno ya se había matado, y el que se había matado se llamaba Judas. Entonces, dentro de lo que el Señor tenía que arreglar, era el otro apóstol, porque la Biblia habla también a través de números, y entonces, como 11 es número de desorden, no podía descender la presencia del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo ya había, hermano, estado ahí. El Señor estaba ayudando al Señor Jesús. Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el otro Consolador, y ese otro Consolador los guiará a la presencia de mi Padre, los guiará a darle sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Por eso nosotros los hombres, hermano, estudiamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no se estudia. Que la palabra de Dios nos posea. Porque cuando la palabra de Dios nos posee y nosotros hablamos de la palabra de Dios, tiene que ocurrir algo. Esa palabra tiene que llegar y penetrar en su corazón, en su vida, y tiene, hermano, que procesar, inocular en primer lugar al predicador. ¿Cómo puede recomendar usted que una comida está sabrosa si nunca la ha probado? ¿Cómo puede decirles a otros: coman, viera qué rico está, y le hace así? Porque ha probado la comida. Entonces nosotros, hermanos, como siervos, como predicadores, como servidores inútiles del Señor, lo que necesitamos es la unción de la presencia de Dios, para que su palabra traiga vida y vida en abundancia. Y al primero que procese la palabra de Dios es al predicador. Sí, es como la mujer que cocina. ¿Cuántas hermanas cocinan aquí? Casi todas, ¿verdad? ¿Y usted está probando lo que cocina? ¿O solo le echa sal, le echa agua y ahí que se vaya? Que ni siquiera sabe cómo salió la comida. Y está así expectante cuando, a ver qué cara ponen cuando se lo coman estos que vinieron, dice usted. Así es la palabra bendita del Señor. No, hermano querido, no es trazar un mensaje, es comerte el mensaje, porque cuando te comes ese mensaje, tú vas a decir: es un mensaje que sabe a miel, es un mensaje que sabe a vino, es un mensaje que alegra, porque así debe de ser la palabra bendita del Señor. Hermano, por eso es que la gente, hermano, los teólogos han querido llenarnos, hermano, de su teología, pero yo mejor quiero la teología que da el Señor, porque la teología que da el Señor trae vida, y trae vida en abundancia, y procesa al predicador, y el predicador viene y exhala vida, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Eso no es lo impresionante, hermano, del caminar del Señor Jesús, que hasta la gente que sabía se quedaba anonadada cuando Él hablaba. Por eso cuando nos habla aquí de la palabra, el Señor le dijo: ven esto, ven esto. En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Está hablando proféticamente. Porque ese templo lo que les está diciendo es que está bonito, pero va a ser destruido. Y fue destruido en el año 70. No quedará piedra sobre piedra. Saber si le creyeron, porque como miraban aquello tan suntuoso, hermano. Por ejemplo, este templo hoy está y puede ser que mañana ya no esté. Dios tiene la potencia, la fuerza y el poder de botarlo. Así es. En un ratito. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros somos la prueba. Nosotros somos la prueba. Éramos lo imposible. ¿Cómo que diría tu mamá cuando te dijeron se lo llevaron al culto? Ojalá ya no regrese, dijo. Y usted ya no regresó igual. Usted regresó diferente. Y la gente le echó de ver. A usted nunca, hermano, le han dicho en la calle: mire, usted tiene algo diferente. De casualidad usted no es, así como dice la gente, usted no es evangélico. Y usted, hermano, por la gracia de Dios, porque el evangelio nos tiene que hacer personas diferentes. Sí, Señor. No que nos reconozcan porque andamos con la Biblia ahí bajo del brazo como que es desodorante, hermano, ahí, ¿verdad? No. Mejor si no la cargamos. Pero todo lo que sale de nuestra boca es bíblico. Porque nos convertimos en determinado momento en la Biblia. Y decimos palabras, hermano, inefables, palabras maravillosas que solamente Cristo nos ha podido enseñar a través del Espíritu Santo. Y entonces, este evento, porque está hablando sobre la destrucción del templo, para ser nosotros templo del Espíritu Santo, el Señor tuvo que deshacer el templo viejo y convertirnos a nosotros en un nuevo templo, solo que no dice templo, sino que dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, porque he aquí, Dios las hace nuevas todas. La gloria es del Señor, la gloria es de Dios. Vale. Entonces dice acá, y estando, porque este sistema se va a terminar, pero habrá señales antes del fin del sistema. Así es. Esto va a colapsar. Por ejemplo, en Guatemala, tal vez mucha gente joven nunca ha vivido la experiencia de un terremoto. Qué feo es eso, hermano. Porque hay un terremoto, yo salgo corriendo. ¿Cuál tú corriendo? Eso es lo que uno piensa humanamente, porque no se puede correr. Cuando usted pone un pie en el suelo, lo tira para allá, lo tira para acá, lo tira para todos lados, no puede correr. Si muchos de nosotros salimos de nuestras casas hasta que ya había pasado el gran temblorón, pero antes no pudimos salir.
porque te tira para un lado y te tira para otro, porque no se puede correr y no se puede caminar. Salimos cuando ya todo aquello había pasado, porque después hay otros temblores así un poquito más débiles, pero uno queda con miedo. Ya no quiere vivir adentro de la casa, sino afuera. Entonces el Señor está tratando de explicarles, hermano, porque van a haber eventos terribles. Y entonces el Señor en el versículo 3 dice que estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado para preguntarle, hermano, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de su venida. Mire, ¿cómo vamos a identificar que tú vas a venir? ¿Qué señales habrá? Porque antes de que el Señor venga, habrán señales de que el Señor vendrá pronto. Dice que los antiguos se daban a casamiento, estaban en fiestas, estaban comiendo, estaban bebiendo. Cuando vinieron eventos terribles, y aquí dice, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida. ¿Cómo sabremos que ya vas a venir? ¿Cómo sabremos que vendrás? Mire, y de la consumación, cuando está hablando, hermano, de la consumación, está hablando del fin. Pero si usted nota, dice acá, ¿cuándo será la consumación? Lea ahí, por favor, el versículo número 3. ¿Cuándo será el final? No de la tierra, sino del sistema. ¿Cuándo será la señal de la consumación de este siglo? Muy bien. Respondiendo Jesús les dijo, tengan mucho cuidado, porque antes de que esto suceda, miren bien, fíjense bien, para que nadie los engañe, porque será un tiempo donde surgirán falsos profetas, donde surgirán falsos maestros, prediciendo, hermano, el final de estos tiempos, o más bien el final del sistema, el final de la tierra. Entonces el Señor les está hablando y les dice que los falsos maestros, aquellas personas mentirosas, brotarán, van a surgir, hermano. Cuando ya esté cerquita el final de lo que está hablando el Señor, brotarán los falsos maestros, los falsos apóstoles. La falsedad cobrará auge. ¿Por qué razón? Versículo 5. Miren, bueno, en el 4 dice precisamente el Señor, tengan cuidado, miren que nadie os engañe. A causa del engaño que se da incluso en este tiempo, hay gente, hermano, que muchas veces no quiere nada en el Evangelio, porque han sido engañados, porque el ardid de Satanás es el engaño. Y qué bueno está, hermano, porque usted al que le tiene que creer es al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dejó como garantía la palabra. ¡Aleluya! Pero muchas veces nosotros sucumbimos por solo lo que nos dicen. No,
Lo que nos dicen tiene que tener un pie de imprenta, y eso solamente lo encontramos en la palabra bendita del Señor. Y entonces el Señor les está explicando a sus discípulos cómo será aquello. Y sobre todo dice, tengan cuidado. Miren que nadie los engañe. Ya dijimos, surgirán falsos profetas, falsos maestros, y brotarán. Y se vestirán de misticismo, de espiritualidad. Entonces van a brotar y engañarán a muchos, dice, mire. Y entonces, porque, versículo 5, porque muchos vendrán o usarán mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. A estas alturas hay muchos hermanos hombres que se han denominado el Cristo, que solo por ellos habla el Señor. Y el Señor habló hasta por medio de una burra, y le habló a un pseudo profeta que se llamaba Balaam. Fíjese. Y entonces estos engañarán a muchos. Mire, porque Satanás es temible, es terrible, hermano. Mire, no es tan exitoso. Yo no sé cómo se imagina usted a Satanás, pero cómo nos lo pintan a nosotros. Bueno, con cachos de rojo y con un como tridente, ¿verdad? Pero es tremendo y peligroso cuando se viste de ángel de luz, porque de esa manera engaña a muchos. El engaño estará a la orden del día. Por eso el Señor dijo, tengan cuidado, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos profetas y falsos maestros brotarán, porque muchos vendrán o usarán mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y lograrán engañar a muchos. Por eso hay mucha gente, hermano, que ya no quiere, que realmente no hay nada como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para garantía suya y mía, el Señor nos dio la palabra escrita, ahí está. Y cuando se baje un predicador, cualquiera, me baje yo, cualquiera que esté enseñando, y usted duda, pregúntele dónde está esa palabra, porque lo que decimos tiene que estar escrito, aunque sea con otra palabra, porque hay acepciones de la palabra que significan lo mismo, porque la palabra es segura, la palabra es veraz, y Cristo nos habla hoy a través del Espíritu, pero también la palabra escrita es la palabra más segura que hay. Dele palmas al Señor. Entonces, digamos, dice en el versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre, usarán, porque se pide Cristo en el nombre del Señor. Usarán mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y lograrán engañar a muchos. Porque el engaño será el ardid que se va a utilizar. Incluso las oraciones verbales. Por eso el Señor dejó algo que no entiende el vecino, para que usted en ese idioma hable, y entonces el vecino no va a entender, porque el que habla lenguas habla con el Señor y se edifica a sí mismo a través de las lenguas. Por eso es importante que prediquemos. Pero yo no creo
Tengo mis dudas en la gente que no es bautizada con el Espíritu Santo. Y yo como no quisiera hacer como se hace una jornada médica, ¿verdad? Que todo el que no tenga el Espíritu Santo tenga, hermano, y con una varita ya o lo que no. Pero como esto viene del cielo, sí. A los hombres eso les suena común, porque el Evangelio se sale del intelecto. El Evangelio viene de la presencia de Dios. Y hombres como Pedro, como Juan, que no hablaban aquellas lenguas, hermano, empezaron a hablar en lenguas y la gloria del Señor cayó, porque había un predicador muy elocuente, hermano, que tenía gran palabra y gran verba, que se llamaba Apolos. Y a Apolos le preguntan: ¿y ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Y Apolos, hermano, muy sincero, dijo: ¿y hay bautismo con el Espíritu Santo? Pues. Pero dice que él era un hombre elocuente en la palabra del Señor. Tenía fuego, pero no tenía respaldo, porque el fuego tiene que tener respaldo. Como aquella zarza que estaba ardiendo, que llamó la atención de Moisés, porque en aquel tiempo dice que era tanto el calor tan extremo. Hoy podemos dar testimonio que hay bosques que agarran fuego por el calor, y aquella zarza empezó a agarrar fuego. Pero las zarzas en aquel tiempo también agarraban fuego, cualquier zarza, por el intenso calor que había. Pero esta zarza que dio Moisés era distinta, porque el fuego no se consumía, y cuando se acercaba a Moisés más fuego había. Y entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias, quítate los zapatos, porque donde estás parado es santo. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, si Dios lo que quiere, hermano, más que hombres llenos de teología, si hay un hombre que tenía teología, era Pablo. Enseñado a los pies de los mejores teólogos, Gamaliel. Y un día le mandaron, hermano, cuando tiene aquel encuentro con el Señor, que aquella luz del cielo resplandeciente, que salió una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él ya estaba caído en tierra. Y Saulo, con temor, no veía nada. Dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y se lo llevaron de la manita. Y Saulo, lo que lo impresionó de este evangelio, hermano, no fue la letra, sino fue el poder maravilloso de Dios. Así es. Vete a tal dirección y ahí vas a encontrar, ahí te va a llegar a buscar un ciervito, que solamente esa vez aparece en la Biblia su nombre. Él te va a enseñar. Nosotros tenemos las iglesias llenas, hermano, donde dos o tres, lo que nosotros necesitamos es ese fuego que viene de la presencia de Dios, hermano. Es ese fuego que entra, ese es el que nos hace, hermano, llorar, nos hace gritar, nos hace cantar, nos hace comernos la palabra de Dios, porque ese fuego tiene que venir del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Los que servimos al Señor tenemos que arder. Que el pueblo se quede anonadado.
porque estamos ardiendo como aquella zarza, hermano, que llamó la atención de Moisés, porque ardía. Era diferente a las demás zarzas, porque las demás ardían, pero se apagaban, pero esta zarza no se consumía, sino que cada vez tenía más fuego. Esa es la presencia bendita del Señor. Ese fuego nos tiene que alcanzar para cantar, para predicar, para entregar tratados. Que no se apague. Siempre estamos hablando del pasado. Es que yo antes hacía, es que yo antes decía, es que yo antes esto, es que yo antes lo otro. Y ahora me quedo dormido en el púlpito, hermano. Si aquí miro los codazos yo, la señora dice despertatas, o viceversa, ¿verdad? Es que el trabajo, si estuvieran viendo pornografía no se duermen, al contrario, se excitan. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo he venido cansado, muchas veces cansado. ¿De qué? No sé, pero cansado. Pero como yo vengo a recibir vida, cuando ya salgo de aquí, hermano, yo no salgo como entré, salgo diferente. ¿Por qué? Porque en nuestras reuniones está el Espíritu Santo. Hay palabra, y eso nos da vida, y vida en abundancia. Pero volviendo a lo que estábamos, hermano, el Señor hay advertencia. Miren que nadie los engañe. Y esa advertencia sigue hoy en día. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios ahora nos ha dado, hermano, y hay un espíritu. Pidámoslo al Señor, de discernimiento. El discernimiento de espíritus. Porque cuando no discernimos el espíritu, hermano, nos dejamos llevar por nuestra alma. Y a veces, estoy seguro que tal vez muchos de los que estamos aquí hemos sido engañados. Y cuando nos engañan, nosotros creemos que toda la gente es así. No, hay gente, hermano, bien espiritual, que alaba y glorifica el nombre del Señor, y están para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces van a acontecer eventos terribles, porque muchos vendrán, muchos van a usar el nombre del Señor. Mire, nosotros somos pentecosteses, no pentecostales, pentecosteses. Y dentro de nuestra doctrina está hablar en lenguas. Porque lo tenemos marcado ahí en la Biblia. Hechos capítulo número 1. Cuando se quedaron 11 discípulos del Señor, porque el 12 se había ahorcado, que era Judas. Y entonces tenían que conseguir al otro para que fueran 12, porque 12 significa número de gobierno, eso ya lo sabe usted. Pero estos 12 todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, hasta que fueron bautizados, dice, por el Espíritu Santo. Y entonces hablaban en lenguas, dice, extrañas para muchos, pero otros, como era un conglomerado que llegaba de todas partes del mundo, hermano, para esa fiesta de Pentecostés. Entonces habían algunos que ya no hablaban solamente hebreo, hablaban otros idiomas.
Y cuando se dio el día de Pentecostés, celebraron la fiesta, el Espíritu Santo cayó y empezaron a hablar en diferentes lenguas, dice la palabra. Pero eran lenguas que los que escuchaban sí entendían qué era lo que estaba diciendo. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí hablan chino? Ninguno. Ninguno. No hablamos chino. Y de repente una profecía en chino, hermano, ¿verdad? Pero hay alguno que la pudo interpretar, porque la interpretación viene de parte del Señor. Yo ya le conté, teníamos unas reuniones de mañana y nos reuníamos y todo, y de repente se levantó una profecía. Y una hermana que vino ese día escuchó la profecía y me dijo, hermano, me dijo, porque la profecía era en inglés. Y si me cuesta el español y el inglés, ya se imagina usted. Pero la persona que estaba ahí me dijo, mire, fíjese que hermano, me dijo, está diciendo tal y tal cosa, me dijo. Dígaselos a los hermanos. No, dígaselo usted, porque usted es la que está entendiendo el mensaje. Entonces no son lenguas inentendibles, sino que el que habla en lenguas habla para el Señor, dice la palabra de Dios. Es algo que le tenemos que pedir nosotros al Señor. Dios no lo da porque, hermano, voy a poner el ejemplo, porque es pastor. No. Lo da porque lo anhela. Y eso es lo que llamamos nosotros el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros no queremos que hablen bonito. Nosotros lo que queremos es que haya fuego en la palabra del Señor. Ese fuego, hermano, que el hombre está diciendo. Por eso he conocido gente indígena, lo digo sin menospreciar, con poca escolaridad, que muchos de los que están aquí superan todo eso, pero tienen una unción, hermano, que cuando empiezan a hablar uno está ya llorando por la unción que tienen esos hombres, porque este evangelio es un evangelio vivo, un evangelio de poder, un evangelio que esa palabra debe penetrar a nuestra vida y debe provocarnos la palabra, el aleluya, el gloria a Dios, el bendito sea el nombre del Señor, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Por eso el Señor está hablando acá, que nadie os engañe. Sí, Señor. Porque no es la elocuencia del hombre, porque esta vida es una vida del Espíritu. Y entonces el Señor les está hablando y les está diciendo que nadie os engañe, porque muchos usarán mi nombre o vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y lograrán engañar a muchos. Y le decía que Satanás es más temible cuando se viste de ángel de luz. Por eso hoy, hermano, nosotros tenemos que estar enamorados de Cristo, no atraídos por los hombres, sino por Cristo. Entonces, mire, porque dice, habréis de oír, mire, de guerras, rumores de guerra. Cuidado, dice, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, dice aquí la palabra, mire. Y todo esto depende de la confianza que usted y yo tengamos en Dios. Entonces dice acá, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre
y terremotos. Bueno, me interesa mucho, hermano, cuando dice reino contra reino. ¿Se ha dado cuenta usted, por ejemplo, para mí es nuevo el nombre de algunas enfermedades que han surgido hoy en día, que llevan un nombre totalmente distinto? Porque las enfermedades, hermano, son puestas por los virus. Y los virus pertenecen a un reino. Y ese reino al cual pertenecen al reino animal, al mismo reino que pertenecemos nosotros. Entonces la propuesta de los virus es acabar con la raza humana. Por eso nosotros, nuestros alimentos, hermano, aunque comamos en la calle, que ahora el diablo ha hecho que nosotros pues ya no comamos en casa sino en la calle, oremos por ellos, no por costumbre, sino oremos, porque a través, ¿cuántos de nosotros nos hemos infectado a través de una comida? Con meses, hermano, de parásitos que se nos meten. Los parásitos pertenecen al reino animal, pero ¿qué están tratando? De matarnos, de aniquilar. Aquí está. Se levantará reino contra reino. Reino contra reino. Y entonces los virus, las bacterias que hace tiempo, hermano, estaban controladas, se fortalecieron y han surgido ahora aquellas bacterias, y la medicina que antes le hacía ya no le hace, porque se han fortalecido, porque aquí está en la palabra, porque aquí en la palabra dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y habrá terremotos. Mire, o sea, estamos hablando de pestilencia, pero todo esto es solamente el comienzo de dolores. Cuando esto ocurra, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y esto dará lugar, hermano, que muchos tropezarán entonces y caerán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Entonces surgirán los falsos maestros y los falsos profetas, y a muchos engañarán. Serán engañados. El engaño será la medida que van a tomar, y debido al aumento de la iniquidad, que es la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no, yo ya no, favores a mí yo ya no hago, yo ya no aporto, yo ya no, porque nos hicieron daño, porque muchas veces se valieron, hermano, de cosas y nos defraudaron? Pero quiero decirle algo en esta noche: Dios no falla. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y seguirá siendo el mismo.